Siempre han existido, maestro Trueba, tiranos en la historia. Ben Kiernan, Julio César, Gengis Khan. El término genocidio surge en la era moderna. ¿Te sabes la historia de la palabra genocidio? Que entiendo llega en 1944 por un polaco, Lemkin, un judío polaco, Rafael Lemkin, que descubre en el 44 estas atrocidades del Holocausto. Ajá. Y ahí empieza el término. Exacto. Y no se refiere a matar a mucha gente. Tú puedes matar a mucha gente y no ser genocida. Ah, caray. Porque para ser genocida necesitas matar a gente por una o dos características precisas. Una característica racial, es decir, yo mato puros güeros, o mato puros mexicanos, o puros judíos, o mato por una razón ideológica. Mato a puros contrarios del gobierno, mato a puros burgueses, mato a puros estos. No es el número de muertos. Aún más, los genocidios no se pueden medir por el número de muertos que te cargas. Lo digo en serio. Pero no es básicamente como, a ver, ¿no es la matanza de un pueblo? Sí, ahí está justo lo que digo. Es un pueblo, es una razón racial, es una razón ideológica y lo matas por ser parte de ese pueblo, no de otra, no por otra razón. A ti te mando por ser de esto, te mato por ser de este rumbo, no por ser Fernanda. Pero a ver, entonces, si el genocidio no se define por la cantidad de personas, Ajá. entonces, ¿por qué se define? Por el tipo de personas a la que matas. ¿Por la intención? Por la intención. Yo quiero matar judíos, yo quiero matar tutis, yo quiero matar hutus, yo quiero matar serbios, croatas. Escoge tú la nacionalidad o la ideología que te guste. Incluso ese genocidio para funcionar necesita tener varios factores que le den ese poder. El primer factor que necesita es que yo convierta a mi víctima en algo distinto de lo humano. Si no, no lo puedo matar. Es decir, algo distinto de lo humano, algo que apesta. Un animal, una bacteria, un ser asqueroso. Piensa en dos discursos de tiranos. Piensa en el de Hitler y en el de Fidel Castro. Limpiar la raza. Limpiar la raza porque hay unos seres que le empuercan, los judíos. Y los judíos son iguales a las ratas. Ya les quitaste lo humano y lo pasaste a roedor. ¿Muy bien? ¿Y Castro? Los gusanos de Miami. Ya no son humanos, ya son gusanos. No sé a qué parte de los animales correspondan los gusanos, pero humanos no son. En segundo lugar, tengo que crear una política de comunicación que logre que la gente se convenza de que hay que exterminarlos. ¿Me explico? A ver, yo los voy a matar porque es un grupo, es un pueblo, que la intención que tengo es étnico, racial o religioso. Política también. O económico. O económica. O de salud. No. Alguien me dijo hace mucho tiempo, la cura del SIDA puede ya estar circulando. La del cáncer igual. El problema es que tú tienes que permitir, esto es es una atrocidad, que tú tienes que permitir que mueran tantos porque van a nacer tantos. Eso es un genocidio. Eso sería un genocidio. Matar a alguien por una condición de salud, como ocurrió en la Alemania nazi, con todos los que tenían algún problema mental o físico y fueron exterminados. Ahí está. Bien. Pero de pilón yo te tengo que convencer a ti, Fernanda, que eres una persona decente y normal. ¿Por haberlo hecho? No, de que me quieras matar.
de ¿Cómo, que me cómo? apoyes para matarte, para matarme. ¿Cómo? Claro. Explícate, Si por un favor. gobierno dice, vamos a matar ahorita a todos los que usen lentes bonitos, digo, estoy pensando en ti y en mí, pues nadie les va a decir que sí, van a decir, oye, pues, ¿qué estás loco? ¿Qué? Yo gobierno, yo tirano, tengo que poner en práctica una política de comunicación que convenza a la gente de que es necesario matarlos, de que es necesario exterminarlos. ¿Cómo lo hacemos? De entrada, un gobierno dictatorial, un gobierno tiránico, se inventa que hay un enemigo que atenta contra él y contra la sociedad. Escoge tú al enemigo. Los judíos, los negros, los... Sí, está Mao, está Stalin, está Hitler, está Leopoldo II de Bélgica, Claro. está Pol Pot, está Gengis Khan, están, o sea, Hay un todos ellos enemigo. tuvieron, sí, Y ese enemigo es tan poderoso, Hideki Tojo, que es el japonés, Claro. loco. loco, que te tiene que poner en peligro. Y tú para salvarte me tienes que apoyar a que lo matemos. Y la gente lo apoya. Y lo apoya brutalmente. Hay incluso un experimento bien bonito donde gente como tú y como yo, es decir, gente más o menos normal, bien pensada y decente, mata gente si tiene la oportunidad. Es el experimento Milgram. A ti te ponemos de un lado un vidrio y del otro lado a un fulano. ¿Eso es actual? Se ha hecho desde los años 50. Hasta el día de hoy se ha repetido con los mismos resultados. Y te doy a ti una lista de preguntas. Experimento Milgram. Milgram. Y en estas preguntas yo te digo, mire, ese que está aquí enfrente es un cuate medio sonso que no sabe ni ha podido aprender bien. Tú le vas a hacer estas preguntas y si él te contesta mal, le vas a dar un toque. No de esto, sino de electricidad. Y entonces, si no te contesta bien la segunda, le subes el voltaje. Y cuando llegues a la última, si no te la ha contestado bien, tú le vas aumentando. Y si se muere, O sea, hasta que lo electrocutes de no ni pasa modo. nada. Y entonces tú te sientas, le preguntas al fulano, se equivoca, y le va un toquecín, y le vas subiendo, y cuando llega el momento en que lo vas a matar, el que está al lado de ti te dice, no pasa nada, pues estamos aquí en la universidad, esto es un experimento. Entre 70 y 80% de las personas asesinaron al que estaba enfrente. Claro, es un actor, por supuesto, no. Y les preguntaban, oye, ¿por qué lo mataste? Es que él me dijo, es que esto es un asunto de la universidad, es un experimento. Qué No es terrible, mi José Luis culpa. Trueba, lo que estás diciendo. Es decir, tú y yo, ¿Todos podemos ser genocidas? todos podemos ser genocidas o apoyar, que eso es peor, a un genocida. A ver, ¿qué genocidas? Ya mencionamos muchos de la historia. Este general japonés que pues mató a miles de civiles en China. El japonés, el Hideki Tojo, Leopoldo II, Pol Pot, Stalin, Hitler, Gengis Khan, Mao. ¿Cuáles son los actuales? Híjole, los actuales los podríamos encontrar más o menos fácilmente. En África, en Senegal, la matanza O es sea, ahorita brutal. 2026. Ahorita, estamos hablando de 2026, en la mañanita temprano. En África están ocurriendo muchísimos genocidios. En los países musulmanes están ocurriendo muchísimos genocidios. En los países donde hay una oposición política radical, también hay genocidios. Es decir, para que te des una idea, en el siglo XX, según lo que dice Daniel Goldhagen, más o menos 2 de cada 25 personas que se murieron en el siglo XX fueron por exterminio o por genocidio. Caray. Es decir, poco más o menos el 10% de las muertes del siglo XX fueron por genocidios. No hay país que no haya cometido uno. A ese grado llegamos. Vamos, pensemos en el caso de México.
Nosotros, por lo menos en el siglo XX, tuvimos 2 o 3 tal vez. Ahí podríamos discutirlo. Uno que sí es un hecho fue la matanza de chinos, que duró 30 años. ¿Cuántos se murieron? Nadie sabe. A principios de siglo empezó la matanza de yaquis en Sonora y ellos firmaron la paz con Lázaro Cárdenas, es decir, la matanza duró 30 años matando yaquis. Y la guerra de Yucatán, la guerra de castas, que empezó en el siglo XIX y terminó con Victoriano Huerta. Es decir, son matanzas que en nuestro país tienen esa característica. Pero lo grave es cuando la gente se suma. Fíjate, probablemente por número de muertos, que no por porcentaje de población asesinada, el récord mundial lo tenga Mao. Nadie mató más gente en toda la historia que Mao. Nadie le gana. Y la mata de diferentes maneras. Él puede decidir que 20 millones se mueran de hambre. Y se mueren de hambre. Pensemos en lo que se llamó el gran salto hacia adelante. Mao decidió industrializar China y producir acero. Y fijó cuántas cuotas le tocaban a tu manzana de acero. Tú dirás, oye, en mi cuadra no hay ni fábrica de carbón, no hay acerería, Entonces no tenemos... sirves para nada. No, tú lo consigues. Y entonces entregabas tu sartén, entregabas el barandal de tu escalera, tu hoz, tu pico, tu pala, tu cuchara, digo, si eras May en la obra, para juntar el acero. No, bueno. El otro problema es que al año siguiente, ¿con qué siembras? Y la gente se murió de hambre. Cuando viene la Revolución Cultural, Mao logra movilizar a la juventud, siempre pura y revolucionaria, armada con su libro rojo, para que acaben con todos los opositores al régimen. Solo para que te des una idea, ojo de buen cubero, no sabemos la cifra real, 40 millones de asesinatos. Ahora, los libros escritos por genocidas. Estás hablando, bueno, creo que uno de los más leídos, Mi lucha, de Adolf Hitler. Ajá. Mein Kampf. Primo Levi es un caso brutal. Sí. Él es sobreviviente del Holocausto, ¿correcto? Efectivamente. Y escribe Si esto es un hombre. Es uno de los libros más escalofriantes. A mí, cuando me topé hace muchos años con Primo Levi por primera vez, como lector, por supuesto, me dejó frío una cosa. Él dice que cuando llegue el Holocausto, cuando llegue el genocidio, cuando llegue el exterminio, lo peor que ocurre es que los primeros que se mueren son los buenos. Es decir, si sobreviven los malos. Los malos. El gandaya, el culé, es el que sobrevive. Uf. Yo sobrevivo porque te robé el pan en el campo de concentración. Yo sobrevivo porque te puse adelante en la fila. Yo sobrevivo porque hice algo atroz para lograrlo. Bueno, Primo Levi, cuando pone esto sobre la mesa, él dice que los peores sobreviven y que lo más duro es vivir con ese recuerdo. Imagínate que tú fuiste sobreviviente y cómo te atormentan los que murieron para que tú siguieras aquí. Por esta razón muchos se suicidan. Ahora, no piensen que esto es un asunto del exterminio. Levi se suicidó, Primo Levi se suicidó, ¿verdad? Sí, se suicidó, se avienta por la escalera, si mal no recuerdo, y se mata. Se muere de guacalazo. Digo, dicho técnicamente, se suicida así. Pero no creas que es un asunto solo del holocausto nazi. Tú volteas a ver el Gulag de Stalin y los que sobreviven al Gulag y nos regalan el horror de sus memorias, dicen lo mismo. Solo sobrevivimos los más perros, los más ojetes. Dicho de a de veras. Ahora,
dejar estos escritos de parte de los genocidas, dejar estas memorias, ¿qué le deja a la humanidad esto? Hay dos posibilidades. Una moralinosa y tonta y otra brutal e inteligente. Empiezo con la moralinosa y tonta. En la Comunidad Europea está prohibido editar Mi Lucha por el recuerdo del genocidio. Pero mi duda es, yo entiendo la moralidad, entiendo la vergüenza, entiendo todo eso, está fuera de discusión. ¿Pero es moral el texto? Pero aún más. ¿Es ético el texto? ¿Y qué tal que se nos olvida lo que ahí se decía? ¿Y si Las se nos generaciones... olvida? No, eso ya es una realidad, maestro. Las generaciones de hoy, de 20, 24, 25 años, alemanas, no recuerdan el Holocausto. No. Los papás, abuelos y bisabuelos dejaron de hablar del tema. Claro, Y ellos no lo conocen. no lo conocen. Pero hoy Entonces eso repiten la permite historia. que se pueda repetir. Por eso te digo que es moralinosa y tonta. Yo apuesto por otra. Leamos a los genocidas. Leamos a los tiranos. Para leamos a identificarlos. los dictadores. Todos avisan lo que van a hacer. Entonces, yo tengo un dictador, pensemos en Fidel, que dice, la historia me absolverá. Cuando yo leo la historia me absolverá, tú dices, señores, si a mí la historia me absuelve, a todos ustedes se los carga la señora Chifosca y me importa un rábano. Ya está cantado. Sí, es Maduro diciendo soy inocente. ¡Claro! Yo Yo ganaba soy el 28 dólares. presidente. Yo soy el presidente, es mi país. Es mi país. Cuando tiene centenares de kilos de oro en Suiza, más 10,000 millones de dólares Claro. congelados en Suiza. ¿Qué pasa con el cinismo? O también cabe decir, estas memorias que escriben, ¿son cínicas o son reales? Yo creo que hay de las dos. Cuando un dictador escribe, tiene que ser cínico, si no, no te metes a dictador, perdón que lo diga. Un dictador tiene que tener una buena dosis de cinismo. Y de pilón, ese cinismo va unido a la megalomanía que te hace creer y te convence de que eres el Salvador. Y en ese preciso instante, cuando escribes, cuando hablas, eres capaz de decir hasta la verdad. Y cuando dices la verdad, lo sorprendente no es eso, sino es que la gente es tan burra que no se da cuenta de lo que está viendo, oyendo y leyendo. La gente está tan obnubilada que los oye y dice, ay no, si nos va a sacar de pránganas, ahora sí nos va a recuperar el orgullo que perdimos en la Primera Guerra Mundial, ahora sí va a acabar con los burgueses o con los enemigos de la revolución. Entonces cógelo, o con los hutus, o con los tutis, o con quien venga. Y lo que no se dan cuenta es que lo que se está anunciando es la matanza. Y cuando se anuncia y la gente no lo oye, y luego los atropella, perdón que Si no lo diga, llores. se lo merecen. Por eso la indignación, fíjense cómo podemos llegar a este punto. Por eso la indignación en el caso de Venezuela, de haber acudido muchos venezolanos a instancias internacionales, de derechos internacionales, a decir, nos están aniquilando, nos están secuestrando, nos están matando, están violando a nuestras mujeres, nuestros niños no tienen que comer, ya nos encarcelaron por cuestiones políticas. Ayuda, 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 ayuda. Y no llega esa ayuda. No, porque nadie los oye. Y cuando detienen a Maduro, quien haya sido, quítenle el nombre al Trump. Resulta que cínicos como Andrés Manuel López Obrador dice, no lo toquen. Pues, ¿cómo? Soberanía, derechos internacionales. Ah, ¿por qué? Porque ya perdieron a un compinche. Claro.
No y si solo pierdes eso. a un compinche, pierdes fuerza. Y pierdes algo más duro. Y por eso se defienden entre ellos. Nosotros actualmente A hablamos ver, ¿por qué se mucho. defienden entre ellos? Por una razón elemental. Porque no hemos sido capaces de entenderlos. Me explico. Todo el tiempo estamos hablando de populismo. Me da igual si es Chávez, si esto es en Cuba, si es el propio Trump o si es Putin. Me da O más o menos México. lo mismo. O México, me da más o menos lo mismo. Lo que tenemos que entender es que no es tal cosa. Es una cleptocracia. Explícate. Un gobierno de rateros. Un gobierno de criminales. ¿Pero por qué se defienden? Porque los negocios son entre ellos. Yo le vendo petróleo a Cuba. Cuba le vende petróleo a Irán. El dinero de Irán me lo blanquean en Cuba y me lo mandan a mi cuenta. ¿Te peleas con ellos? Te puedes pelear con todos menos con tu cartera. Bueno, por lo menos en mi pueblo tenemos esa costumbre. Por eso es que no se pelean, por eso es que piden derechos internacionales para ¡Claro! esos personajes. Tú quítame mi sueldo y vas a ver que pido derechos internacionales, tú dime qué pido. Son una pinta de bandidos. Lo de izquierdas y derechas es una farsa. Yo quiero dinero. Yo vendo un país. Yo soy dueño de un país. Yo arraso con aquellos que se oponen. Y velos, todos son iguales. No quieren ninguna institución que los detenga. Los tribunales han de acabarse. Los organismos para transparencia Sí, y han entonces de hablas de desaparecer. derechos internacionales, de soberanía, de geopolítica, de tú las traes, cuando los únicos que has jodido, reventado, matado, extorsionado, violado, secuestrado, encarcelado, es al pueblo. Claro. Y el único que ha ganado es una pequeña élite que se hartó de robar. Y solo está ahí para robar. No tiene ninguna ideología. No me vengan con izquierdas y derechas. Los pillos solo tienen una idea, los centavos. No da para más. Basta de populismos, basta de esto. Hablemos de ladrones. En todo el mundo, por supuesto. Es nuestra nueva élite política. Los ladrones. Los ladrones. Con eso nos quedamos el día de hoy. Los ladrones es nuestra nueva élite política. Habrá que hablar más de esto, mi querido José Luis Trueba. No sabes la cantidad de mensajes, preguntas. Dice el maestro que para ser dictador se debe de ser cínico. La mayoría de esos políticos hoy son más cínicos que nunca. Y Gracias, mi querido maestro José Luis Trueba Lara, por estar aquí con nosotros en los micrófonos de ¿Qué tal, Fernanda? Vamos por este año juntos. Eso. Y este va a estar bueno. Va a haber carne en las albóndigas. Yo voy a hacer la taquiza. El 17, ¿es correcto? Si tengo la fecha fresca. Chicharrón en salsa verde, prensado. Eso sí. Arroz con rajitas. Ajá. ¿Qué más? El chicharrón prensado, lo demás, perdón que lo diga, me parece un asunto francamente secundario. O sea, aquí entre O sea, nada más el chicharrón yo que hago. voy a eso, Perfecto. yo voy a